palabra, por tu presencia, porque nosotros solo hemos venido, Señor, a alabarte y a glorificar tu nombre, que es bendito sobre toda la tierra. Gracias, Señor. Somos matrimonio, Señor, que hemos venido aquí con el único propósito, Señor, de aprender de tu palabra, de que tu palabra, Señor, nos muestre la senda por la cual debemos andar. Sabemos que la vida es difícil, sabemos que como matrimonio nos enfrentamos a obstáculos, a diferencias, Señor, pero tu palabra nos enseña que así debemos de estar, Señor, casados, unidos, que es el estado ideal en que podemos estar. Te pedimos que nos ayudes, que nos dé tu Espíritu Santo para entender todo esto, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, vamos a repasar tantito de lo que vimos en la clase pasada para retomar. Estuvimos viendo la enseñanza que se llama la relación hombre-mujer ante la Biblia. ¿Se acuerdan los que vinieron hace 8 días? Vimos la relación, cómo se ve la relación entre un hombre y una mujer, es decir, el matrimonio ante la Biblia. ¿Por qué tenemos que hacer la comparación ante la Biblia? Porque la relación hombre y mujer también se ve ante los hombres. Es bien diferente la manera en la que se ve una relación matrimonial en el mundo que una relación matrimonial ante la Biblia y ante Dios. Mientras que en el mundo vemos que predomina marcar las diferencias, en el mundo los psicólogos, todas estas cuestiones siempre enseñan que somos diferentes y que esas diferencias quizás pueden provocar problemas. Nos enseñan en el mundo, ¿no? Es que no son diferentes. ¿Qué nos enseñan desde jóvenes cuando no estamos en Dios? Que busques novios o busques tu novia y hasta que encuentres la que es la correcta, ¿no? O sea, los consejos que nos daban nuestros padres o al menos mis hermanas mayores a mí me decían, tú ten muchas novias y ya la que sea, vas a encontrar la que sea tu media naranja, la que sea la ideal. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Ustedes creen que va a haber una persona, una mujer en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres un varón que sea igualito a nosotros? Somos seres individuales, somos seres, Dios nos formó individuales totalmente diferentes. Si no nos repetimos físicamente, ni siquiera los gemelos, espiritualmente menos y mentalmente nuestra alma igual, de la misma forma. Es imposible que haya un patrón y que digan, estos son compatibles porque son iguales en estos aspectos, estos son compatibles porque son iguales en aquellos aspectos. Él y ella hacen buena pareja porque reúnen las mismas características. Yo, por ejemplo, en mi ignorancia antes, pues yo buscaba la que era mi novia, yo buscaba que le gustaba la música que a mí me gustara. Yo decía, pues si a ella le gusta la música que a mí me gusta, ya vamos de gane porque ya tenemos algo en común, así en el mundo así piensas, ¿no? Pero vemos que no es así, que la palabra de Dios nos enseña que somos diferentes. Desde el principio Dios nos creó diferentes hombres, mujeres, no solo en lo físico y en lo biológico, sino en nuestra forma de ser y en nuestra forma de pensar. Somos totalmente diferentes los varones y las mujeres, pero al mismo tiempo que somos diferentes, somos uno, somos una unidad. Es decir, el que seamos diferentes lejos de ser un problema, es lo contrario, porque somos el complemento para vivir en una unidad. No somos un problema que seamos diferentes los hombres y las mujeres o nuestra pareja y yo, sino que debemos de verlo como un complemento, que somos una unidad. ¿Y esa unidad qué nombre recibe? Esa unidad recibe el nombre de matrimonio. Y el matrimonio no fue creado por ninguna institución jurídica ni por ningún gobierno. El matrimonio fue creado directamente del Creador de nuestro Dios. Él fue el que instituyó el matrimonio como pareja. Es de nuestro Dios. Lo vemos en Génesis. Entonces, cuando vemos las parejas que están ahí, que mejor nos separamos, somos muy diferentes, que cada quien agarre su rumbo, están pensando contrario a lo que Dios nos pide. Están pensando contrario a lo que Dios habla en su palabra. También estuvimos viendo esas diferencias inevitables, pero nos hacemos la pregunta, ¿entonces Dios se equivocó al hacernos diferentes? ¿Acaso Dios se equivocó de habernos hecho diferentes? No. Dice Génesis 2:24, si quieren vayan conmigo a Génesis 2:24, el primer libro de la Biblia, que dice, Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Aquí vemos que Dios está llamando, está creando aquí el matrimonio. Dice, llega un momento en la vida en la que el hombre o la mujer tienen que dejar la casa donde vivieron con sus padres. No estamos hablando de que los olvides a tus papás y que los dejes en la casa y que jamás les vuelvas a hacer una llamada o que les hables cada año nuevo, no. Tú tienes que seguir al pendiente y honrando a tus padres. Pero la Biblia aquí, desde aquí Dios establece las bases y sí nos está diciendo que debemos de separarnos de nuestros padres, lo que conocemos como que dicen mamitis o papitis, ¿no? Tiene que haber un momento en el que tenemos que dejar eso y irnos con nuestra mujer a hacer una familia. Estamos empezando una nueva familia que debemos depender uno del otro, ella de mí, yo de ella, una unidad que se llama matrimonio. Y después vendrán los hijos que se van añadiendo a nuestra familia y debemos de ver siempre ese núcleo como lo más preciado y como lo más valioso que Dios nos da. Ahora, no puede haber una relación interpersonal más cercana e íntima en la vida que la que tenemos con nuestro esposo, lo vimos también. Que la persona con la que debes más cercana a ti, en todo lo que tengas de existencia en esta vida, los 80, 90, 100, 200 años que Dios te permita, no es tanto, ¿verdad? Digamos 100. La persona más cercana con la que tienes que convivir, con la persona más cercana, íntima con la que estás, es tu esposo o tu esposa. De ahí la importancia. Qué bueno que ustedes están aquí, que nosotros estamos aprendiendo también, porque Dios nos enseña a entendernos nuestras diferencias, cómo son complementarias, que Él quiere que seamos una sola carne. Él dice que los dos serán una sola carne en lo físico y también en lo espiritual. En lo espiritual también debemos de estar unidos. En esa unidad también la conseguimos a través de nuestra comunión con Dios. Por eso es que como hijos de Dios tenemos que buscar tiempos de oración juntos. Hay veces que descuidamos esa parte, y incluso nosotros lo hemos hablado, mi esposa y yo, que pensamos que porque ya venimos a la iglesia los domingos o el jueves, o el domingo y el jueves, o que venimos a matrimonios, o que venimos al instituto bíblico, o así, pensamos que ya ese es el tiempo que tuvimos de comunión con Dios. Es así, hermanos, el tiempo de comunión con Dios en lo personal que debemos de tener cada uno de ustedes, de nosotros, y cada uno de los matrimonios en pareja, es muy diferente al tiempo que pasamos aquí en la iglesia. El tiempo que pasamos aquí en la iglesia venimos a congregarnos. La Biblia lo dice claramente que no nos dejemos de congregar, porque aquí en la iglesia aprendemos, en primera el pastor viene y nos explica la palabra, tenemos otro tipo de compañías, otro tipo de amistades que tienen un fin común, que hablan el mismo idioma. ¿Y cuál es ese idioma? El idioma de Jesucristo. No sé si cuando estás con tus amigos del trabajo, tus compañeros o tus familias que no son creyentes, y les hablas temas de la Biblia, ¿qué caras te hacen? Para empezar, como que te dan la vuelta, ¿no? Para no hablar de estos temas, pues ni ya va a venir esta persona que la aleluya y va a venir a hablarme de la Biblia, ya me tiene harto con esto, se dan la vuelta, no quieren oír. Pero entonces cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué encuentras aquí? Que todos los que volteas a ver a tu alrededor, al menos la gran mayoría, conoce de Jesucristo y han creído en Jesucristo. A lo mejor ya hasta se bautizaron. Es que cuando se bautizan es cuando tú crees, cuando tú haces un testimonio público al mundo, a todos los que te rodean, de que te identificas con la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es el bautizo. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, no solo te edifica la palabra que te da el pastor, no solo te edificas tú al glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo cuando cantas las alabanzas, cuando estás orando ahí en tu lugar, sino que también convives con otros hermanos que creen lo mismo, que tienen la misma esperanza. Si tú allá afuera le dices a alguien, yo creo que cuando me muera voy a resucitar, a lo mejor el que está allá afuera se va a reír de ti. ¿Qué? O sea, ¿cómo crees? Pues quién sabe, a lo mejor vas a reencarnar en una mosca o vas a reencarnar en algo, y todas las teorías que están allá afuera, ¿no? Pero cuando tú estás aquí y le hablas a un hermano y dices, yo creo que si muero tengo vida eterna con Jesucristo, el que te está oyendo debe decir amén y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se identifica y sabe y tenemos la misma convicción que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay unidad no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Tenemos que estar en comunión, tenemos que buscar, y hablo de ustedes y lo hablo también, todo lo que les digo a ustedes lo aplicamos nosotros como matrimonio, que debemos de buscar tiempos de oración como esposos, con nuestros hijos, o si todavía no tienes hijos, pues ahí con tu esposo, con tu esposa, un tiempo de oración. No pensar que nada más el tiempo de aquí de la iglesia es suficiente. Y ya hasta servimos, ya serví en Ujier, ya serví en la alabanza, ya serví de maestro, de lo que sea, ya cumplí mi tiempo con Dios. No,
Ve a tu casa, busca un tiempo, un espacio con tu esposa y en oración y en comunión con Dios. Entonces las diferencias no tienen que convertirse en armas destructivas o de ataque, sino de unión. Veamos Eclesiastés 4, 9 al 12. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En otra traducción dice: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Vemos aquí Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría divina dada a los hombres, el libro de Eclesiastés. Y aquí vemos qué bueno es que estemos dos juntos. Y lo vemos todo el tiempo, hermanos. Lo vemos porque, ¿qué pasa cuando tú te quedas solo? Es más, yo he pasado que en las mañanas mi esposa a veces viene a mujeres, los sábados en las mañanas viene mi esposa a las 9, ¿no? Y yo me quedo solo con los hijos. Y aunque yo sé que está aquí, que está bien y todo, yo me siento solito allá porque que atender a los niños, que el desayuno y todas las cosas, pero no solo las cosas de hacer, ¿no? Porque van a decir, entonces tú quieres nada más que tu esposa te ayude a hacer las cosas, pero como que te sientes así solito en tu casa, como que estás desayunando con tus hijos, aunque estás con ellos, pero sientes como que algo te falta, así como que ya quieres que ella llegue, que llegue su presencia, que ya esté ahí, aunque sea para pelear. No es cierto. No es cierto. Quieres que llegue porque ya necesitas tenerla ahí, como que ya necesitas sentirte completa, así de que ya estando juntos, como que ya estamos completos. También nos ha pasado a mi esposa y a mí cuando salimos a algún lugar y que por alguna razón dejamos a nuestros hijos encargados, o porque están enfermos o algo, nos sentimos incompletos, así como que necesitas tenerlos ahí cerca. Y ya cuando somos 4, ella, mi esposa, yo y 2 niños. Cuando ya estamos los 4 es como que ya nos sentimos completos y ya nos podemos como que mover tranquilamente a donde queramos, como que ya no tenemos que llegar rápido a un lugar que tenemos una cierta presión, sino bueno, ya estamos los 4, ya estamos completos, ya. Si estamos de visita con una familia, si estamos cenando en algún lugar, si vamos a algún lugar, al doctor, lo que sea, como que ya sientes que vamos unidos y que ya vamos. Entonces aquí Eclesiastés 4, 9 al 12 habla de eso, de la importancia de estar juntos, del apoyo que tenemos uno con el otro. Cuando uno se enferma, pues el otro va y saca su aspirina y le da su aspirina. O no te doy tu aspirina cuando te duele la cabeza. Y entonces somos un apoyo mutuo que tenemos unos con el otro. Aquí incluso nos habla de paga de trabajo. ¿Se acuerdan que yo les decía que no solo habla del trabajo secular, ¿no? Que yo trabajo en X empleo y ella en X y sumamos los sueldos y es una gran bendición que podamos ser así, si es que Dios lo quiere así. Pero también habla del trabajo en el hogar, de las funciones y las labores que tenemos dentro de la casa, que son muchas y muy pesadas. Lavar los trastes, lavar la ropa, trapear, barrer, subir a bajar la ropa que se tendió, tender las camas, sacudir, todas estas cuestiones que a nadie nos gusta, porque es la verdad, ¿no? Ese es un trabajo que tú tienes ganas de llegar y descansar, pero no, ¿cómo ves que llegas y están los trastes sucios? O simplemente meriendas, ya meriendas bien rico, tu pan, tu leche o lo que te comas, una cenita, y llevar los trastes y lavarlos, ¿no? ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace? Generalmente, la cultura, desde los antepasados, nos enseña que a las mujeres les corresponden estas funciones dentro del hogar. Pero la Biblia jamás dice así que se hagan así las funciones delimitadas. Nos habla de unidad, entonces al hablarnos de unidad y incluso en el trabajo, nos habla de que a los dos, a los hombres como a las mujeres, nos corresponde contribuir dentro de la casa. A todo esto, a todas las labores, lavar, planchar, lavar los trastes, lavar la ropa, sacar, todo esto. Con los hijos lo mismo. Yo me acuerdo en mis abuelos o incluso mis papás todavía de esa generación, que todo el cuidado de los hijos, mi papá se lo dejó a mi mamá, todo, absolutamente todo. Mi mamá se hacía cargo de llevarnos y traernos a la escuela, lavarnos la ropa, el uniforme, el lunch. Incluso la educación religiosa
mi papá siempre se hizo a un lado, o sea, toda la responsabilidad se la delegó a mi madre. Y así era la cultura que teníamos siempre, ¿no? El matriarcado como conocemos. La mamá es la que se encargaba de todo. Pero la Biblia, cuando habla en Eclesiastés 4:9 de unidad, nos habla que no, que los varones también tenemos que estar involucrados en las funciones del hogar, en todas las funciones, y con los hijos igual. Llevarlos y traerlos a la escuela cuando se puede, querer, incluso hasta el amor, hermanos. ¿Cuántas veces a nosotros los hombres nos enseñaron a ser poco afectivos a lo mejor con nuestros hijos? Mi papá poco se acercaba a mí, no, nunca me abrazaba y me besaba mucho, pero sí era cariñoso de vez en cuando. Pero él, por testimonio de él, y yo lo vi, o tú los has visto a lo mejor en tus abuelos, cómo eran recios con los hijos, ¿no? Sobre todo con los varones, los enseñaban a ser, que supuestamente ser los hombres o machos así, que no lloraras, que te tenías que aguantar el llanto, que no podías expresarle tu amor a tu mamá o a alguien que querías, así te enseñaban, ¿no? Y no, hermanos, aquí dice que si cayera uno el otro lo levanta. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene un dolor, tú aunque seas hombre y tienes un sufrimiento, un dolor, yo por ejemplo hace muchos años, hace como 5 o 6 años tuve un problema muy fuerte en el trabajo donde estaba antes. Y de esas cuando tus jefes te presionan de manera que es una tensión tan terrible. Y yo me acuerdo que pues yo me aguantaba, ¿no? Delante de mi esposa, así pues como que pues tú eres el hombre, pues tienes que ponerte duro y aguantar y soportar. Pero llegó un momento en que ya bien cansado y agotado, ¿no? De salir 8, 9 de la noche y toda esta cuestión. Yo me acuerdo que lloré, no sé si ella se acuerda, pero yo me acuerdo que pues sí, me salieron las lágrimas del estrés que ya tenía en el trabajo donde yo estaba, ¿no? Pero el que ella me escuchara y el que ella escuchara lo que me había pasado, aunque no me iba a ayudar en nada, porque ella no iba a llegar con mi jefe y enfrentarlo, simplemente el hecho de que te escuche, eso ya te ayuda a tranquilizarte, a saber que no estás solo, a saber que hay alguien que te escucha, que está ahí contigo. Por eso Eclesiastés 4:9 nos habla de la importancia del compañero, que dice, el uno levantará a su compañero, o cuando se enferma, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos 2, 3 años mi papá se enfermó muy gravemente, y pues ¿quién es la que estaba ahí al lado? Que en el hospital y todo, pues es la esposa, mi mamá. Y claro, los hijos apoyamos, ¿no? Para que no se porque no puedes físicamente. Pero hasta en las enfermedades ahí está el esposo. Por eso cuando se casa una pareja, ¿qué te dicen? En la pobreza, como en la riqueza, en la salud, como en la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en salud es bien fácil estar como matrimonio. Cuando tienes un cierto estatus económico o una economía que te permite estar viable, ¿no? Que estás bien, que no tienes muchas deudas y todo esto, pues también qué padre el matrimonio y todo. Pero ¿qué pasa cuando llega la carestía o un problema, o lo despiden a él o lo despiden a ella, o llegan las UDIs como hace unos años, ¿no? Que se incrementaron los precios de los departamentos a un grado increíble, y las deudas y las tarjetas de crédito y todas estas cuestiones? ¿Qué va a pasar en ese momento? En el mundo dice un refrán: cuando entra la pobreza, creo, por la puerta, por la ventana sale el amor, o algo así dice, ¿no? Eso es lo que nos enseñan. Pero la Biblia no nos enseña que debe ser así. Nos enseña que debemos de seguir unidos, pase lo que pase. Venga tribulación, venga enfermedad, venga lo que venga, nosotros tenemos que estar unidos. Yo me acuerdo cuando estas clases de matrimonio las empezó a dar el pastor Xolalpa, él hablaba de un caso donde ella tuvo un problema físico. Creo que quedó físicamente de la cintura hacia abajo, ya no podía caminar y cuestiones de este tipo. Y ahí, hermanos, incluso entra hasta lo sexual. ¿Por qué? Porque entonces él ya no recibía de su esposa, ¿no? Esa situación de que tienen todos los matrimonios. Entonces el pastor preguntaba, ¿entonces qué va a hacer él? Como ya su esposa no puede tener relaciones sexuales por enfermedad o porque está padeciendo algo, ¿se va a ir a buscar en otro lugar? Y entonces decía que este hombre va y va de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, y de líder hasta que encuentra a alguien que le dice, pues eres hombre, adelante, puedes buscarte a otra mujer. Entonces, ¿eso será correcto? ¿Ese será un consejo sabio? No. La palabra de Dios nos dice que aún así tenemos que permanecer fieles, ¿no? Imagínense, por eso la palabra nos confronta y nos enfrenta, porque es así como lo marca la palabra. ¿Qué pasa, no? Cuando alguien está enfermo, ya sea ella o sea él,
vas a tener que aguantar y esperarte ahí con él, porque por eso es una unidad que no lo separa ya nadie. Dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y más adelante también vimos las parejas que viven sin la palabra de Dios, la palabra que viven sin el consejo, las parejas que viven sin el consejo de Dios, las parejas que viven a su manera. Y hoy, en esta semana precisamente, yo vi un ejemplo que me hizo recordar esta parte. ¿Se acuerdan de una artista que se llama Paulina Rubio, ¿no? La chica dorada que le dicen. Yo me acuerdo que hace como 4 o 5 años, yo no veo Pati Chapoy eso, hermanos, pero te lo ponen en todos lados, en las revistas, en los periódicos, vas a cortarte el cabello y todo. Y yo me acuerdo que esta chica dorada invirtió en su boda millones y que su boda iba a ser en Cancún y que la revista Hola, que es una revista muy exclusiva, que compró los derechos y todas las familias, o sea, hablaban del comelitón tan espectacular y que llegaron toda la realeza y los artistas y no sé qué tanto, para una boda increíble, ¿no? Así, tiraron la casa por la ventana, como dicen, para una gran boda. Y ese día todo fue espectacular y muy padre. Y en esta semana viendo el periódico ahí que hacía hasta en la primera plana decía que Paulina y su esposo, creo que se llama Colette o algo así, su apellida, no sé, se están destrozando entre ellos porque ya se están divorciando. Pero no solo fue una separación de divorcio, sino que se están destrozando entre ellos. Yo me imagino que se refieren al dinero o quizá, no sé si tuvieron hijos, seguramente están peleándose por quién se va a quedar con el hijo, quién se va a quedar con estas cosas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esta pareja que invirtió millones en una boda increíble y ahorita ya a separarse y hasta se lastiman, se hieren, como decía el periódico, se están despedazando entre ellos? ¿A qué se debe? A lo mejor se debe a que descubrieron que son diferentes. Y qué gran descubrimiento, ¿no? Que no podamos entender que sí somos diferentes y siempre vamos a ser diferentes en muchas cosas, que no tenemos que ser iguales. Entonces, ¿qué les faltó a estas parejas? A esta pareja de artistas. Pues la palabra de Dios que es la que nos confronta, la que nos exhorta. Y vimos unos ejemplos. Vimos el número 1, ¿se acuerdan? Juntos pero a mi manera. Hablábamos de las parejas en el mundo que no conocen a Dios y que dicen, vamos a vivir juntos pero a mi manera. Es decir, sí, vamos a seguir juntos, no nos vamos a separar. Ante el mundo vamos a seguir siendo pareja, ante nuestras familias somos pareja, pero dentro de la casa las cosas se van a hacer como yo diga. Dice el varón o dice la mujer, ¿no? Cualquiera de los dos. Las cosas van a ser a mi manera. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a dos cuestiones: a la tiranía, por un lado, y a la pasividad, por otro lado. ¿Qué es la tiranía? Es cuando uno de los dos solo quiere satisfacer sus propias necesidades, solo quiere que su egoísmo dice, pues solamente yo quiero satisfacer lo que yo necesito, lo que yo quiero, desde cosas triviales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de comer? Pues yo quiero hamburguesas y ella quiere verduras, no, pues hamburguesas y hamburguesas, desde cosas así sencillas hasta a lo mejor decisiones importantes. A lo mejor hay decisiones importantes como ¿dónde va a estudiar nuestro hijo? Y que él no vea realmente o ella no vean realmente lo que es mejor para el niño, sino que porque quiere una tiranía y solo quiere lo que él o ella quieren, se hace de esa manera. O irse a vivir a otro lado, o ir a trabajar a algún lugar, o a lo mejor invertir algún dinero dentro del hogar. Y entonces, ¿qué pasa? Que un tirano no es el que piensa lo que es mejor para los dos, lo que es lo mejor para la familia como tal, sino que el tirano es el que piensa nada más lo que es bueno para él o para ella, para esa persona. Y Dios, ¿a qué nos ha llamado? Que somos uno. Y también Dios nos habla de que es mejor dar que recibir. Que nosotros como hijos de Dios debemos decir, pues mejor te voy a dar. Si tú crees que esto es lo mejor, cedo. Y la pareja, la contraparte también debe pensar de la misma forma y decir, sí, yo también voy a ceder. Y como ya los dos están dispuestos a ceder, a que no se va a hacer nada más lo que ellos quieren, nada más porque quieran, entonces vamos a empezar a ver qué es lo más claro, lo que nos conviene como matrimonio realmente, y no lo que nada más que alguien quiera hacer porque se le antoja, ¿no? O por imposición, por tiranía, sino que ya cuando cedes, cuando los dos ceden,
Se crea el campo perfecto para ver las cosas con claridad, para ver qué es lo mejor para la familia, qué es lo que nos conviene más. Si nos conviene más que vaya a estudiar aquí, si nos conviene más invertir este dinero mejor en lugar de ese negocio tan arriesgado que tú quieres hacer, no sabes que mejor vamos a ahorrarlo y vamos a esperar a que sea un mejor tiempo. O en lugar de usar ese dinero para esta cosa, mejor vamos a liquidar esta tarjeta de crédito o esta deuda que traemos acarreando. Y él dice, no, mejor vamos a comprar otro coche o vamos a hacer esto. Y ella, no, vamos a pagar esta deuda. Y está ahí, y ahí está el enfrentamiento. Si él dice, bueno, pues está bien, voy a ceder. Y ella dice, bueno, está bien. Se ven las cosas, las condiciones claras para decir, bueno, lo mejor es, ¿qué será lo mejor? Esto, pagar la deuda, comprar aquello. Entonces, cuidado con la tiranía. Un hijo de Dios no debemos de ser así, hermanos. Siempre debemos de estar pensando en el bien del otro. Independientemente de que la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, a los varones, a amar a nuestras esposas. Yo me acuerdo también en las clases de matrimonios, el pastor decía, Dios te llama a amar a tu esposa, no a entender a tu esposa, que es muy diferente. Porque entenderla, en todo no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque es diferente. Por eso nunca la vas a entender a tu mujer al 100%. Porque es diferente, porque ella ve las cosas de una forma más sentimental, más emocional. A lo mejor son más sensitivas a muchas cuestiones y nosotros somos más secos, más directos, o a lo mejor vemos las cosas con más frialdad como las ven las mujeres. ¿No? Pues tú le puedes decir, no, ya tuve problemas con tal persona o con alguien en mi trabajo. Yo ya le he dicho, pues dile que ya, o sea, rompe esa relación, ya no hay ningún problema, ya no platiques con esa persona, córtala y ya se acabó el problema. Y ella, no, es que pues es que yo la veo y la sigo platicando con ella y todo. Y así somos muy diferentes. Los hombres a lo mejor somos muy tajantes en muchas cosas, más directos, más sin decir tantos rodeos, ¿no? Somos más al clavo, más en concreto. Pero eso no significa que ellas estén mal, ¿no? Significa simplemente es que ellas son diferentes. Para explicarnos algo, por ejemplo, ayer, no precisamente es mi esposa, yo estaba hablando con mi mamá, que es mujer, para decirme que iba a ir a visitar a mi hermana porque su esposo se fue a Guadalajara, lo que les acabo de decir en 5 segundos, y conté el teléfono y se tardó 18 minutos. Mi mamá en decirme lo que les acabo de decir porque me lo decía y me lo repetía y me decía un montón de cosas, pero es que yo le hablé y ella ya ni le entendía a mi mamá, ¿no? Ya no estaba así. Y después ya cuando nos despedimos, 18 minutos hablé con ella para decirme eso. Yo le hubiera dicho, ¿qué crees? Me voy a ir para allá y porque mi cuñado se va a ir a Guadalajara y tú te vas a ir para allá. Punto. Así al grano. Y no. Y así son, hermano, las mujeres, así. Para decirte algo te dan todo el contexto histórico, el micro que tomaron o el que se fueron y que no sé qué, y lo que vieron en el trayecto, que vieron a una señora que iba con un niño y tú ya te quedas picado con lo que te está platicando y eso ni siquiera es lo que te está platicando. Todavía falta para llegar, ¿no? Entonces, aprender de esas diferencias. La tiranía, entonces no debemos de pensar en nosotros mismos, nada más en satisfacer nuestro ego, nuestro pensamiento. Hay que ser sensibles a nuestra pareja, pensar en lo que es mejor para los dos. Y por el otro lado de la tiranía tenemos la pasividad, que es cuando no te quieres involucrar, ya sea como hombre o como mujer, que dices, pues ya, lo que sea, ya con tal de no pelear, ya, lo que él diga está bien. O muchas veces, a lo mejor depender económicamente de alguien, ¿no? Y también dices, pues como el que paga manda, pues ya lo que él diga, pero tampoco está bien, esto es en el mundo, el que paga manda. Lo hemos visto. ¿Qué pasa en hogares donde los dos trabajan y donde la mujer gana más que el varón? Que es muy común, yo lo he visto en muchos conocidos en el trabajo. ¿Qué pasa? El hombre se debe de subordinar en el hogar o como familia a la mujer cuando ella gana más que él. O hay muchos casos donde ella tiene una profesión, quizá estamos hablando de conocimientos. A lo mejor ella tiene una licenciatura, un posgrado, una maestría, un doctorado, y él nada más acabó la secundaria o la prepa o tiene un nivel escolar menor. ¿Cuál es ahí? ¿Qué es? ¿En el mundo
En el mundo te dice el que paga manda y a lo mejor entre amigas te van a decir, oye, pues si tú eres la que provee más a la casa, si tú eres la que paga la hipoteca y todo, ¿por qué te tienes que subordinar y ser pasiva a él? No, tú tienes que poner ahí mandar, ¿no? Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que el hombre es la cabeza del hogar, nos toca esa responsabilidad. Y aunque ustedes, hermanas, ganen más o tengan más conocimiento o estén más preparadas, dentro del hogar, el hombre es el que tiene que tener el control. Y ustedes van a decir las mujeres, ay, pues qué machista resultó no, pues no me conviene. Pero también ahora a los hombres les digo, y a mí me digo, que nosotros no debemos actuar como tiranos pensando lo que nosotros queremos, nada más a nuestra manera. Porque la Biblia nos enseña que arriba de nosotros está Jesucristo. Entonces nosotros como hombres ya no vamos a hacer lo que nosotros se nos pegue la gana o lo que nosotros queremos hacer en nuestra hombría o así de, no, pues es así y así son las cosas. Sino que la Biblia nos enseña que nosotros como hombres, arriba de nosotros, tenemos una autoridad que es Jesucristo. Entonces si nosotros estamos subordinados a Jesucristo, entonces la familia va a estar correcta porque nosotros obedeceremos a nuestro Dios y con nuestra esposa no vamos a ser unos tiranos, no vamos a ser los que mandan nada más por mandar, independientemente de lo que gane ella, de lo que gane él, de los estudios de ella, de los estudios de él, de la preparación, ahí eso queda a un lado. Qué bueno que uno de los dos gane más, que provea la casa para las cosas que se necesitan, pero el orden en la casa empieza que está en el varón, pero varones les digo, arriba de ustedes está el Señor Jesucristo y su palabra. Lo que nos enseñan aquí, lo que aprendemos en las predicaciones, lo que dice la Biblia, está por encima de nosotros los hombres. Entonces, mucho cuidado también con la pasividad. Tanto hombres como mujeres, siempre hay que estar pensando lo que es mejor para el hogar. No ceder a él o a ella a una tiranía, sino, ¿sabes qué? Orar. ¿Qué te corresponde a ti, hombre o mujer, en un hogar así a lo mejor? Orar por tu esposo, orar por tu esposa, ganártelo con tu mismo testimonio. La palabra de Dios nos habla que somos cartas abiertas. Así como las cartas de recomendación, cuando vas a un trabajo que te dicen, tráeme las cartas de recomendación de 3 familiares y 3 amigos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los familiares van a hablar bien de ti, pero los amigos a lo mejor sí van a sacar algo de ti, ¿no? Cuando haces un currículum vitae para un trabajo. La palabra nos enseña que somos cartas abiertas, que nosotros no debemos de necesitar una carta de recomendación de nadie. O sea, nadie tiene que ir y decir, a mí me consta que este hermano o que esta hermana es un buen cristiano. Yo lo veo que va todos los domingos a la iglesia, que hace esto y que sirve en aquello. No, somos cartas abiertas. Nosotros mismos con nuestro propio testimonio nos mostramos ante nuestros compañeros del trabajo, nos mostramos ante nuestro suegro, nuestra suegra, nuestro hermano, y entonces ellos ven. Y aquí, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. No hacemos las cosas para agradar a los hombres, hay que dejar bien claro eso. Pero debemos de ser genuinos con nuestro comportamiento. Dios nos ve, siempre debemos de agradar a Dios antes que a los hombres. Pero debemos de dar un buen testimonio para con los demás. Porque de todos los que estamos, siempre los cristianos son a los que tienen en el ojo de la lupa, ahí con una lupa gigantesca, siempre al cristiano lo están observando. Pues no que no toman, pues no que no dicen, pues no que no esto. Entonces somos cartas abiertas que estamos siendo observados constantemente. Bueno, les va a decir algo mi esposa. Buenas noches, hermanos. No, brevemente nada más en cuanto a este punto de la tiranía, nada más recordarles, y sí, precisamente, sobre todo los varones, porque esto se da más, ¿no? En los varones y a veces se puede hasta malinterpretar, ¿no? Nosotros como mujeres nos tenemos que sujetar a nuestro varón, a nuestro esposo. Es un mandato de Dios. No puede caber en nosotras mujeres el querer tomar el control de las cosas, el querer ser la cabeza del hogar. Es algo que Dios le dio esa responsabilidad al varón. Y para nosotras es mejor. No es porque porque Dios, dicen, ¿no? Algunos que Dios es machista y no sé qué. No, hermanas, nada más equivocado y más lejos que eso. Es para nosotras, qué mejor que eso, es protección hacia nosotras. Los varones tienen esa gran responsabilidad delante de Dios. Nosotras debemos sujetarnos a Él,
Y ustedes, varones, mucho cuidado con la tiranía, porque si se malentiende, un hombre que no está con un corazón recto delante de Dios puede abusar de eso. Puede abusar de eso y desafortunadamente lo hemos visto. Y el varón, confundir las cosas y confundir que Dios le puso esa autoridad para, dice en primera de Pedro 3:7, dice que deben vivir con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿no? Entonces, viviendo con ellas sabiamente va totalmente en contra de la tiranía. No es en tu sabiduría, es en la sabiduría de Dios, no con nuestra sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino con la sabiduría de Dios en nosotros. Como decía mi esposo, sabiendo que tu cabeza, varón, es Cristo y que a Él darás cuentas, y obedeciendo, tú sujetándote a Él y siendo esa cabeza sobre tu esposa. Un hombre que es tirano, que es el típico que llega al hogar y que se le obedece por temor, no porque esté sujeta a Él, entonces ese varón lo único que está haciendo es destruir su hogar. Destruir su hogar, porque los hijos también le obedecen solamente por temor. Si es el caso, tienes que arrepentirte y ir a Dios. Y Dios es el único que puede transformar un corazón. Dios es el único que puede hacerte que tomes esa autoridad que Dios te dio, pero que ames a tu esposa, que la trates como vaso más frágil. Solamente Dios, solamente en Dios, hermanos, es como puede ser así. Es como puedes tener esa autoridad y la autoridad no es de nosotros, la autoridad no son gritos, la autoridad no son regaños, la autoridad no es porque yo mando, porque yo soy el que pone el dinero. Eso no es autoridad, eso es machismo. La autoridad te la da Dios. Dios es el que te da esa autoridad y vas a ver cómo mujer e hijos van a estar sujetos a ti, porque tú vas a estar sujeto a Cristo. Así de sencillo. Solamente es a través de Cristo, a través de Dios. Él es quien te da la autoridad. Bueno, así es. Solamente en Cristo podemos todo esto, porque nuestra sabiduría, como dice la palabra, es animal, diabólica y ¿qué más? Y carnal. Está en Santiago. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. Cuando un hombre o una mujer ponen su sabiduría para arreglar el matrimonio, esto es lo que da como consecuencia. Y estas son las grandes soluciones. Vamos a vivir juntos y a seguir viviendo juntos, pero a mi manera. Entonces esto va directo a la destrucción. Va a una destrucción, como ella dice, te obedecen tus hijos, pero por temor, no por amor, yo diría. Es muy diferente cuando tus hijos van y te obedecen. Dijo, haz esto, y que te obedecen. Cuando te obedecen a la primera se siente bien padre, ¿verdad? Que le dices, hijo, ve, recoge eso, y cuando ves que va inmediatamente, dice, oye, sí me obedece, o sea, como que dices, ay, mi autoridad. Pero qué diferente es cuando le dices, hazlo, y que por miedo el niño vaya corriendo y lo haga, a que digas, hazlo, y el niño por amor a su papá, que diga, es que mi papá es la autoridad, mi papá es el jefe de aquí en la casa, o él es el que tiene el mando, o él, yo lo veo que él lo que hace, lo hace para nuestro bien, o sea, que vea al niño y va y lo hace, pero no porque tenga miedo, sino va y lo hace por amor a su papá o a su familia, o porque sabe que ese es el orden. Y el niño va a ver ese orden si ve que la mamá también se sujeta, porque si la mamá no obedece, la esposa no obedece al esposo y lo pone como lo que les decía hace 8 o 15 días, ¿no? Como los programas de televisión que nos enseñan, un Homero Simpson o una familia como Malcolm, ¿no? Si han visto esa serie, la llegaron a ver, donde el papá, la figura del papá está, pero por los suelos, donde está, no tiene ninguna autoridad, la mamá se burla, la mamá es la que lleva el control de todas las cosas, pues el niño jamás va a obedecer tampoco a su papá. Pues si ella no lo obedece, pues yo tampoco lo obedezco. Y viceversa, ¿no? También si él no trata con amor a su esposa, pues entonces el niño tampoco va a obedecer a la mamá,
Porque va a decir, pues mi papá, en fin, que mi papá le habla bien feo, o mi papá, yo vi que una vez le pegó, o mi papá, yo vi que una vez, pues yo tampoco, si mi mamá me manda a hacer algo, pues tampoco la voy a obedecer. Entonces, fíjense cómo dentro del hogar todo esto, estos pequeños detalles nos van dando lo que debemos y no debemos hacer. ¿Qué otra solución da el mundo en el caso cuando ve a un hombre y a una mujer viviendo sin Dios? Dicen juntos, pero no unidos. Este es otro tipo de error que comete el mundo, que cometen los matrimonios cuando ven sus diferencias y dicen, no somos compatibles, pues vamos a vivir juntos, pero no unidos. Yo les hablaba, no sé si les comenté, de una amiga del trabajo que así dice que durante años sus papás nunca se divorciaron, sus papás nunca se separaron, siempre vivieron en la misma casa, pero en cámaras separadas. Su papá se iba, ya hasta tenía su novia o amante, se tendría que decir, pero llegaba siempre a la casa, a veces no llegaba, o sea, como si fuera un soltero. Y la esposa no decía nada, y viceversa, la mujer también, seguían viviendo y todo, pero poco se hablaban, nada más, si acaso se saludaban, comentaban el clima o qué sé yo, pero no había ninguna unidad, no había unión, aunque a pesar de que estaban viviendo dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar y con los mismos hijos. Según ellos, pues para no lastimar a los hijos con un rompimiento, ¿no? Pues es que si nos divorciamos van a sufrir, mejor así juntos, pero no unidos. ¿Será correcto esto? No, y sin embargo hay muchos matrimonios así. Hay muchos matrimonios así que están juntos pero no unidos. ¿Y esto qué hacen dentro del hogar? Pues también lo está mermando, lo está destruyendo, lo está agotando, lo está desgastando. Ese tipo de matrimonios son matrimonios que viven una incertidumbre, que no saben mañana qué, si vamos a estar casados o si vamos a seguir, o dentro de 2, 5 años a lo mejor, pues ahora sí ya nos separamos de verdad. O a lo mejor él ya se fue a vivir con la otra y yo ya me fui a vivir con el otro. Y sin embargo, ustedes van a decir, ¿y eso por qué no los dice? Pues es que son los casos que tú puedes ver en el mundo, ahí están. Y no saben qué va a pasar mañana, qué es lo que va a venir. Yo conocí un familiar, una tía, que vivió muchos años con su esposo y el esposo la engañó, se fue con otra, pero le fue mal y regresó. Lo perdonaron y siguieron viviendo, pero ya no estaban unidos. Ella decía, es que yo ya no puedo y que no sé qué. Pero ¿qué pasó? Que se enferma de cáncer este señor, le vino una racha súper difícil, lo que implica estar enfermo de esto. ¿Y qué iba a hacer ahí mi tía? O sea, ya no lo quería igual, ya no todo, pero de todas formas era su esposa. Y él con los achaques y las quimioterapias y las radioterapias, viven en el estado de Morelos, tenían que venir al 20 de noviembre al DF y toda esta cuestión. Ay, le voy a pegar. Sin embargo, mi tía, sí, como ella es cristiana, y dijo, pues si la palabra de Dios me dice que yo tengo que estar con él hasta el fin, pues lo perdonó de lo que le hizo, y estuvo viniendo cada 8, cada 15 días, cada que tenía que venir a consulta, apoyándolo, y yo me acuerdo que ella una vez dijo, es que cuando hablamos del perdón lo vemos, dice, es que si el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros, siendo Dios y siendo lo que Él es, yo ¿por qué no tendría que perdonarlo a Él, a su esposo, ¿no? Eso ya tiene muchos años, le estoy hablando de hace como 10 años. Y a mí sí me impactaba porque decía, ¿cómo? O sea, te engañó y aparte de que lo perdonas, aparte vas y lo acompañas al doctor porque está muy enfermo y muy grave. Yo creo que en el mundo cualquiera diría, ándele, pues qué bueno, bien se lo tenía merecido, la paga por su pecado y ahí quédate, vete y ahí que te enfermas y acábate y muérete, ¿no? Sería como casi una venganza a lo mejor de la esposa. Así de, pues me engañaste, ahora ya regresaste, pues ahora ahí está cómo te va para que se te quite. Pero no es así la palabra de Dios. Y yo ahí fue donde me impactó esto que hizo mi tía, porque ahí vi el cristianismo en acción. Porque dije, híjole, ¿cómo lo perdonó? Porque se fue con otra. Pero eso no fue lo más grave, sino que ahora lo está ayudando a que se cure, a que sane de la enfermedad tan grave que le dio. Entonces ahí tú ves ese testimonio y dices, no, pues el cristianismo sí va más allá que todas las cosas, ¿eh? Porque nadie normal hace eso. Entonces, ¿mandé? Entonces, vemos estos ejemplos, ¿no? Juntos pero no unidos. También un consejo muy malo
¿A qué nos habla la palabra de Dios? A perdonar, como el ejemplo que les acabo de dar. ¿Para qué? Así sea que lo que te haya hecho tu esposo o tu esposa, debes de perdonar para que no haya esa separación. Lo que conocemos como la ley del hielo famosa, ¿no? Pues estamos ahí, pero no te hablo, ni me refiero a ti, ni te saludo, estamos viendo la tele con ella así, y no se habla ni nada. La ley del hielo, pero al mismo tiempo eso no se puede, eso desgasta la relación, nos agota. Dice la palabra de Dios, no caiga el sol sobre su enojo. O sea, antes de que te vayas a dormir o te quedes cabeceando dormido en el sillón, mejor ve y arregla cuentas con tu esposa, pídele perdón o coméntale. Y ustedes, mujeres, sean también sensibles a los varones, ¿no? Al hombre, y vean que él también hay veces que aunque nosotros siempre a nosotros nos dan la fama de los más recios, los más duros, los más insensibles, también nosotros como varones siempre hay veces que vamos con la intención de poner paz o de poner perdón o de poner tranquilidad. A veces, como hombres también los varones somos pocos táctiles, ¿no? O sea, no tenemos esa percusión y creo que hasta lo empeoramos a veces, ¿no? Tú vas así como que dices, ya voy a que todo esto se calme ya para que estemos en paz, y vas con tu esposa y tratas de hacer la paz y creo que sale peor porque no sabes decir las cosas. Y ahí volvemos al punto, la palabra de Dios, hay que llegar humildes, nobles, no con tiranía, para que no salga peor. Entonces llegas con tu esposa, se habla y se llega a un perdón. No puedes guardar resentimiento dentro de tu corazón, porque entonces esto va mermando la relación, la va desgastando. Y acuérdense que cuando hay falta de perdón, te vas llenando como de un veneno, es como un veneno. Cuando tú tienes algo contra alguien y no lo perdonas, tú piensas que le estás haciendo daño a ese que no perdonas. Y no, el daño te lo estás haciendo tú, es un veneno que tú traes ahí. Y pasan años y estás ahí, ¿no? ¿Cuántas veces yo escuché de padres que no perdonaban a sus hijas o hijos que no perdonaban a sus papás por algo que les hicieron desde chiquitos o de jóvenes o de grandes, y que es que mi padre me hizo esto, me hizo aquello, perdón, y no perdonas, ahí vas acarreando ese veneno. Yo conocí un familiar, bueno, es que es lo que conoces, ¿no? Una vida con su mamá, esta mujer, ya adulta, con familia y todo, una vida de unión siempre con su mamá, siempre de amor, unidas. Un día la mamá cambia, tienen un problema y se separan un tiempo, y después esta persona, la mamá muere, y entonces llega esta persona al velorio y fría, áspera en el velorio la vimos, y pues ella argumentaba que, decían, es que mi mamá para mí ya murió, pero desde hace mucho tiempo antes. O sea, para ella ya su mamá había muerto desde antes, aunque estaba viva, por ese rencor que hubo ahí. ¿Habrá algún momento en el que ella se arrepienta? ¿Quién nunca No sé, no he platicado de esas cosas con esta persona. Pero me pregunto, o sea, ¿cómo pudo guardar ese rencor, incluso ya en la muerte de su mamá, y no haberla perdonado? O no haber dicho, híjole, ¿cómo no vine un día antes? ¿Cómo no hablamos antes para pedirnos perdón? Y se fue su mamá de esta mujer a la tumba, se fue con ese rencor. Entonces el perdón no es opcional, es algo que Dios nos habla, que nos ordena en su palabra. El perdón se tiene que dar siempre, en todos lados, cuanto y más con nuestra esposa o con nuestro esposo. Tenemos que aprender a perdonar nuestros errores, nuestras fallas, porque si no perdonamos no podemos avanzar, nos desgastamos y va a pasar lo que le pasó a Paulina Rubio, hermanos. Entonces, no hay que hacer eso, hay que perdonar, como dice la palabra de Dios. Este punto de esta otra decisión que se toma en el mundo, cuando por las diferencias que hay, que es lo que está ahorita diciendo mi esposo, de que estamos juntos pero no unidos, debemos de tener también mucho cuidado, porque también nosotros, aún siendo hijos de Dios, podemos correr el gran riesgo de caer en eso, y que por orgullo, que son las obras de la carne, que no se nos olvide, porque todo esto viene derivado de perder una comunión con Dios, de no tener comunión con Dios, o sea, de estar alimentando tu carne, de descuidar tu relación con Dios, y en ese momento puede pasar y no te das cuenta, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la opción? Bueno, tú sabes que como hijo de Dios, pues no, el divorcio, esa palabra no está en nuestro vocabulario, ¿no? Y entonces, ¿pero qué haces? Pues mejor
como decía mi esposo, pues la ley del hielo, ¿no? Y entonces yo me quedo, te hablo para lo indispensable y dejo que pase el tiempo y así, ¿no? Y puede pasar, vi un matrimonio que me decía que podían pasar 15 días sin hablarse con su esposo, más que, pásame la sal, o aquí está la comida, pásale, muy gentilmente, muy amablemente. Pueden venir a congregarse, ¿eh? Pueden venir los domingos y aquí ya saben que pasa un milagro, ¿no? Es nada más entrando por esa puerta. Y entonces ya saludando a todos y buenos días, hermano, ¿cómo está? Pásele, ¿no? Sí. Y saludando a todos muy gentilmente, pero con su esposa no se habla, ¿no? Y saliendo otra vez, sin hablarse, a lo mejor no se ofenden, a lo mejor puede ser que no se ofendan, ¿no? Pero no se hablan. Eso no es a lo que Dios nos llamó. Ese no es el matrimonio, el plan de Dios para el matrimonio. Eso no es unidad. Esa no es unidad. Y quiero decirte algo, que si tú dejas que eso pase, además de que sí merma tu matrimonio, tu relación, son esas zorras que llegan y que dicen cantares que casemos esas zorras, ¿no? Que vienen y que minan la viña, que es nuestro matrimonio. Bueno, pues eso también va creando en ti una raíz de amargura, poco a poco. Va creando soledad y amargura en ti. Y después ya no sabes por qué tu esposa dejó de ser cariñosa, ¿no? O por qué el esposo ya dejó de ser cariñoso. Poco a poco se va minando. Son raíces de amargura que se van creando en el corazón de a poquito. Todo originado por descuidar nuestra relación con Dios. Todo originado por descuidar nuestra comunión. Todo originado porque a lo mejor tú como esposa descuidaste tu relación con Dios y ya contestaste mal, ya tu lengua no la pudiste dominar, ya heriste porque estás en la carne, o tú varón ya no trataste a tu esposa como Dios te lo demanda, no estás viviendo con ella sabiamente, sino empiezas a ser un tirano en tu casa y empieza a brotar la carne, y empiezan a darse esas diferencias, y esa es la solución. Y se los comento porque esta es una solución que a lo mejor no se ve, ¿no? A lo mejor los demás no se ven porque tú, ya entre que tratas de vivir sabiamente, ¿no? Ya tratas de apegarte a la palabra de Dios, pero está tu corazón, está contaminado y está naciendo una raíz de amargura. Pero quiero decirte que Dios no puede ser burlado. Tarde que temprano también todo lo va a sacar, te lo va a mostrar. Si tú te humillas delante de Él, Él es bueno, Él es fiel y misericordioso y lo va a mostrar, lo restaura. Mucho cuidado con eso. No crean que a lo mejor a todos los demás va a pasar desapercibido, ¿no? Y vas a pasar como una bonita familia cristiana. Pero en el fondo, Dios, que conoce todos los corazones, te lo va a mostrar, te lo va a demandar. Si tú sabes que en el fondo hay alguna raíz de amargura que ya esté contra tu esposa, o tu esposa contra tu esposo, porque a lo mejor tu esposo te trata mal, o yo no sé, o tu esposo, tú sientes que tu esposa no te da tu lugar, no te respeta, que no se somete a ti, y tú a lo mejor no lo dices, ¿no? Y está esa raíz de amargura en ti y lo callas y prefieres mantener así la relación. No hay unidad en esa relación, no hay unidad así, no es el plan de Dios para el matrimonio. Nos llamó a ser una sola carne en lo físico y en lo espiritual, ¿sí? Bueno, y ahora el último ejemplo que podemos ver el día de hoy, cuando los hombres o las mujeres quieren darle solución a las diferencias. Y este caso, el que vamos a ver, el último que vemos hoy, es el abandono por las diferencias. Ya es el último supuesto, donde ¿qué elige la pareja? Eligen la cobardía. ¿Qué es la cobardía? Abandonar, ¿no? Como decimos, tiras la toalla. Esta es la última salida, lo que ya vendría a desembocar en un divorcio, en una separación, en dejarnos, en separarnos. Esta es ya una elección muy errónea. Esto no puede prevalecer en nosotros. ¿Por qué?
Porque cuando tú te separas de tu pareja porque es diferente, porque nunca pudimos ser compatibles, es como tú haber querido estar casado con un robot o haber querido estar casado con un ser irracional que no piensa, que no tiene diferencias. Entonces es la salida, el abandonar a tu pareja o el separarte, es la salida más cobarde que puede haber y el desconocimiento total de la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla que el divorcio no existe, que cuando una vez te unes es para siempre. Entonces, ya el abandono, el elegir que te vas, el elegir que nos separamos, tú para allá, yo para acá y se acabó, es una salida incorrecta, que no está conforme a la voluntad de Dios y es una salida cobarde. Ahora, se los menciono nada más porque es importante, si hay unas situaciones donde se pueden separar, pero los pastores lo han dicho y lo sabemos, cada patrimonio es diferente, no se puede hacer una generalidad y decir, este sí, este no, este sí se separa, este no, cada matrimonio es diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa donde el varón, por ejemplo, es un promiscuo y es un mujeriego y anda por aquí, por allá, y la mujer se quiere separar solamente porque es adúltero este hombre o no? Ahí, hermanos, entraría incluso el riesgo de vida. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si este hombre se contagia de SIDA o de alguna enfermedad y al rato va y se la transmite a su esposa? Ahí ya está en riesgo. ¿O cuántas veces no hemos visto, hay familias donde él es tan agresivo uno de los dos que está en riesgo la vida de la persona, ¿no? Y si no, ahí vemos los periódicos, ¿no? Hasta adelante los que están ahí, mató a su esposa, un cuchillo, una pistola. Y tú dices, ¿esto será real o es una película? No, tristemente es la realidad, ¿no? Cuando ya puede ser que uno de los dos esté en riesgo de muerte, de contagio, un peligro inminente, donde hay un peligro ya inminente, donde cualquiera de los dos está corriendo riesgo, a lo mejor ahí, pero les repito, esto es ya bajo la consejería de un pastor que te tiene que escuchar, que tiene que ver tu situación, que tuvo que haber hablado, y estamos hablando de matrimonios que no conocen a Dios, pero incluso puede darse, como dice mi esposa, dentro de matrimonios cristianos o dentro de matrimonios que vienen a la iglesia, los domingos o el jueves. Entonces, hermanos, este es el último supuesto que podríamos ver en una pareja, ¿no? Que quiere ponerle solución a sus diferencias, y la última solución que encuentran es separarnos. Y en nuestra mente humana, pues suena lógico, pues, si no se llevan bien, pues que se separen y ya se acaba el problema. Pero no, ahí, porque puedes decir, pues sí, incluso ni tienen hijos, a lo mejor, pues es mucho más fácil separarse. O se casaron por bienes separados, pues más fácil, cada quien lo que se compró y agarra cada quien, tú agarras el coche, yo la tele, nada, es cierto, la pantalla, ¿no? Entonces repartimos las cosas y yo los hijos me los llevo el fin de semana y tú de lunes a viernes. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios nos dice que esto no debe de ser así. Es unidos hasta el fin. Debemos de prevalecer con nuestra esposa. ¿Por qué será? O sea, tú podrías decir, bueno, ¿qué Dios es su mentalidad o su criterio? ¿Por qué Dios a fuerzas nos quiere tener juntos? O sea, ¿por qué no dice, no, pues ya, si hay problemas que se separen? Ahí vemos, hermanos, lo que vimos en Génesis. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Porque habla de una unidad tan fuerte. No solo es el que te unas y que te abraces con tu esposa, sino que espiritualmente sucede algo que no vemos, pero espiritualmente somos uno con ella con él. Somos una unidad espiritualmente delante de Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios demanda tanto de nosotros como hijos de Dios, como matrimonios. Nos deja bien estipulado y bien claro que es juntos hasta la muerte. Entonces, les repito, si hay algunos casos, esos no los vamos a abordar, no tiene caso, pero si hay casos muy fuertes. ¿Y esto de qué nos hablan? Pues la descomposición social que hay allá afuera. Cada vez es peor, la descomposición social va en aumento, la agresión. Parecería que conforme va avanzando los siglos, ¿no? El siglo XX, el siglo XXI, como que los hombres somos más civilizados. Y muchas veces te estás dando cuenta que creo que es al revés. Ahora ya con el uso de armas y todas estas cuestiones, pues creo que el hombre cada vez yo lo veo más, creo que la raza creo que cada vez está peor, ¿no? La raza humana. Más degeneración,
más en las noticias, en el cine, en las películas, en lo que vemos, nos acostumbramos, pero cada vez vemos más frialdad en los seres humanos, ¿no? En todas las cosas, y con más razón en el matrimonio, cada vez se ve con más frialdad, con más ligereza, con más livianidad. En mi trabajo, yo, por ejemplo, las parejas que conozco, pues ninguno está casado, viven, como dicen, se rejuntaron, ¿no? Se juntan, y una amiga, una de las más chicas que están en mi trabajo, ya se fue de su casa, ya se fue a vivir, ya renta con su novio su departamento, ni piensa en casarse. Cuando yo le he dicho, ¿y qué? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo me vas a invitar a el mole o el arroz así jugando? Casarme, no, o sea, ni loca que estuviera, o sea, está con su novio y como que no quieren asumir esa responsabilidad o esa obligación. Evidentemente que después, en un año o dos, seguramente va a tener un hijo con él. Es lo más lógico, ¿no? Que se viene el concubinato, lo que se conoce. Pero ¿y delante de Dios? ¿Dónde pusieron a Dios en su vida? Pues nunca lo pusieron. Y al rato que se cansan, al rato que llega una carestía, al rato que llega una diferencia, ¿cuál va a ser la solución de ellos? Pues lo que está aquí, juntos pero no unidos, cada quien a su manera, o nos separamos, la más fácil de todas, la menos hiriente, o la más hiriente puede ser, ¿no? Cuando hay hijos, sobre todo. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado ver divorcios? ¿Cómo sufren los niños en los divorcios, no? Creo que son los que más se duelen, y he visto que hasta los padres los usan a los hijos casi como un arma, como la forma de agredir al otro y viceversa. Y utilizan a los pobres niños. ¿Y estos niños qué les estás preparando para el futuro? O sea, un hogar disfuncional, pues el niño va a buscar un hogar disfuncional igual, o le va a ser lo más normal buscar un hogar disfuncional o vivir en un hogar disfuncional. Y esto no debe de ser así. La palabra, por eso, hermanos, con esto terminamos, nos habla de unidad hasta el fin. No se pueden separar, no nos podemos separar, esta no es la salida. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios que estamos aquí, en esta iglesia, que conocemos de Cristo, que conocemos la Biblia, esto que vimos en la clase anterior y hoy, lo tenemos que quitar de nuestras mentes. No podemos tener como soluciones este tipo de cuestiones. Y si un día llegan a ti, porque como hijos de Dios puede ser que te busquen en tu casa, en tu familia, tu trabajo, y te dicen a ti, entre mujeres, ¿no? Muchos buscan el consejo entre las mujeres. Oye, fíjate que mi esposo me pasa esto o aquello. ¿Cuál es el consejo que le tienes que dar? Busca a Dios, se salva de tus pecados, y ven y conoce lo que Dios nos ordena. Dios te ordena que tienes que estar con tu esposo, que tienes que subordinarte a tu esposo, y tu esposo no seas un tirano, un mandón, un dictador. Sujétate a Dios, porque Dios es el que te debe de marcar el camino. Jesucristo es el que la palabra y Dios te dicen cómo debes de ser. Y te dice, sé con tu esposa como vaso más frágil. ¿A qué se refiere esto? Que si hay algo que es algo frágil, algo que lo tocas y se rompe, o que con cualquier raspón o caída se rompe, imagínate cuando la palabra te dice más frágil, o sea, es más que frágil, o sea, con qué delicadeza tenemos que tratar a una mujer. Y nosotros varones tenemos que trabajar mucho en eso, porque somos muy hoscos, la verdad, así somos. ¿Cómo nos llevamos con nuestros amigos en la escuela, en el trabajo, ¿no? Puros golpes. ¿O no? O sea, desde niñitos, ¿no? Todo el tiempo, yo con mis primos siempre me estaba peleando. Ese era mi juego con mis primos, estarnos peleando y sudando y golpes. Y todavía de grande en la prepa, pues puros golpes, te saludas de zapes, de patadas, te hablas muy hirientemente. Entre hombres nos hablamos a veces muy, muy rudo o con fuerte. Debemos de quitarnos todo eso para con nuestra esposa. No tenemos que, ya como hijos de Dios, ya no podemos seguir acarreando eso como hombres en nuestras vidas. Ya tenemos que verlo, dice la palabra, como a vaso más frágil. Así debemos de ver a nuestra esposa. ¿Sí? Bueno, hermanos, hay otro punto que lo vamos a ver para la próxima clase, que es la importancia del consejo de la palabra de Dios. Pues, ¿a qué es lo que sigue? Obviamente, ya vimos que el mundo no nos sirve de nada, el mundo no nos lleva a lo que Dios agrada, entonces tenemos que ir al consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Qué bueno que vengan y sigan viniendo, porque el consejo de la palabra de Dios es la que nos va a ir mostrando lo que debemos de hacer. Vamos a terminar nuestra enseñanza de hoy, hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie con su esposo, con su esposa. Aunque venga solo, no te preocupes, hermano. Toma a tu pareja de la mano o abrázala. Vamos a orar
como matrimonios. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre. Tu palabra nos confronta, nos exhorta y es fuerte, Señor. Tu palabra a veces choca con nuestra mente, choca con nuestra forma de pensar, choca con todo lo que nos enseñaron desde chiquitos, Señor, con lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros pensamos de cierta forma, Señor, y cuando venimos a tu palabra y al consejo de tu palabra, nos damos cuenta que las cosas son diferentes, Señor, que tu voluntad es muy alta, Señor, es muy elevada, y por eso reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Señor, como esposos aquí, como varones, como mujeres delante de ti, Señor, te pedimos, Señor, te rogamos, Dios, por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo esté siempre morando con nosotros, tu presencia, Señor, para que ese cordón sea de 3 dobleces que no se rompe fácilmente, Señor. Gracias te damos por la vida de nuestra esposa, por la vida de nuestro esposo, Señor. Ponemos la vida de nuestros hijos bajo tus alas, bajo tu palabra, Señor, y te pedimos que nos guardes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.